No, lo primero que vemos aquí en este cuadrito, ustedes dirán, bueno, ¿vamos a cenar? Sí, puede ser. Vemos también unas personas que están haciendo ejercicio. Luego vemos otro cuadrito hacia la parte baja donde nos dice, chécate tu diabetes. Bueno, vamos a checarnos después de aprender un poquito más cómo hacer esto. El título, diabetes en remisión. Miren que este concepto me está diciendo que yo puedo remitir mi diabetes. Pues la ciencia cada vez mejora a esta parte. Antiguamente, por ejemplo, el objetivo en el diabético era controlar la glucosa. Y bueno, contábamos con algunos medicamentos en los cuales teníamos que ver una glucosa en sus valores adecuados, cercanos a lo normal, 100 miligramos, 120 miligramos por decilitro, y estábamos contentos. El tiempo avanzó y el objetivo en nuestro diabético ya no era solamente el control de la glucosa, el control de la hemoglobina glicosilada, sino también era la conservación del páncreas. Es decir, con nuestros estilos de vida y tratamientos, tenemos que procurar que nuestro páncreas no se siga deteriorando para tener el ya acostumbrado déficit de insulina. Ahora estamos hablando de diabetes en remisión. Entonces, mejoramos los conceptos cada vez y ahora esto nos gusta más. Entonces, fíjense, remitir la diabetes significa evaluar algunos indicadores, algunos parámetros que nos permitan realmente decir que la diabetes ha remitido, que ya no necesitamos un medicamento y que seguimos cultivando los estilos de vida. Entonces, antes de explicar un poquitito a dónde nos va a llevar la diabetes en remisión, definiremos este término, apoptosis pancreática. Perdón, aquí ha habido un error de tipeo. Apoptosis pancreática. ¿Qué quiere decir la apoptosis pancreática? Normalmente cuando uno consume buena cantidad de alimentos, el páncreas es el que libera la insulina y la insulina tiene que ver con la catabolización de la glucosa para que la glucosa no se quede en sangre. Sin embargo, si a través del tiempo consumimos muchos alimentos, el páncreas tiene que liberar muchísima insulina. Más consumimos, más insulina. Y eso hace que el páncreas en algún momento disminuya sus células que funcionan. Entonces, hay células que dejan de funcionar, dejan de trabajar, a eso llamamos apoptosis pancreática. Si queremos darle un término un poquito mucho más claro, diríamos que hay células que mueren del páncreas, que ya no quieren trabajar. Fijen bien este término porque este término tiene mucho que ver a lo largo de algunas diapositivas que hemos puesto acá para poder entender cómo es que yo digo que mi diabetes ha remitido. Entonces, la preocupación de todos y en todo el mundo es que la diabetes cada vez afecta más a la población. Hay diferentes estudios que nos dicen que en cada país, en cada población, el 5 al 10% ya tienen este problema, ya están afectados de este problema diabetes o también llamemos apoptosis pancreática. Los costos de tratamiento son altísimos. Si hay complicaciones, con más razón, pie diabético, la retinopatía, el problema renal, la insuficiencia renal, son muy costosos los tratamientos. Pero imagínense si hablamos de diabetes en remisión. Entonces, eso prácticamente elimina esta situación actual que estamos sufriendo para los pacientes que ya en sus tratamientos tienen altos costos. En el diabético, la esperanza de vida es menos 6 años que otra persona que no sufre de diabetes. Volvemos, si la diabetes remite, este marcador también podría eliminarse. Existen
488 fármacos que sirven para el tratamiento o el control de la glucosa, de los cuales 70 son genéricos. Y los otros fármacos precisamente están orientados a dar una mejor calidad, mejor funcionamiento de los órganos como para conservarlos de la mejor manera. Cuando existe acumulación de grasa ectópica en el hígado, o sea, llámese en la periferia del hígado, fuera del hígado y fuera del páncreas, la acumulación de grasa fuera de estos órganos por ser gorditos, por comer mucho, eso hace que tengamos diabetes. Sin embargo, esto puede ser reversible porque podemos hacer algunas acciones para quitar esa grasa ectópica del hígado o del páncreas. Y por otro lado, bueno, no sé si es bueno mencionar, pero el año 2020, 2021, nos han dicho que a los gorditos, pues nos afecta un poco el COVID. Realmente, últimamente sí tenemos un mayor deseo creciente para poder perder peso. Así que vamos a aprovechar esto de querer perder peso y relacionarlo con la diabetes en remisión. ¿Cómo es que reconocemos la remisión en el diabético? Miren, hay algunas instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Asociación de Diabetes Americana, donde nos proponen algunos parámetros bioquímicos, me refiero a exámenes de sangre, que me van a permitir decir que la diabetes ha remitido. Otra institución más, que es Luke hizo un paper o hizo un estudio sobre estilos de vida. Y dentro de ese estudio, esta institución también nos dio algunos criterios para reconocer o decir que la diabetes ha remitido. Esta institución nos dice que si los parámetros bioquímicos o mis exámenes de sangre de glucosa y hemoglobina glicosilada bajan por debajo de los niveles normales ya acostumbrados, nos dicen que la diabetes ha remitido. Otra forma de decir que podemos lograr la remisión de la diabetes es a través de disminuir 15 kilos del peso inicial en que me están diciendo que soy diabético. Si disminuimos 15 kilos, las diferentes instituciones coinciden que hay una remisión bioquímica, es decir, la glucosa se normaliza y la hemoglobina glicosilada también se normaliza. Y por otro lado, al disminuir 15 kilogramos de peso, se ha visto, aunque no en seres humanos, pero sí en animales, que hay una restauración de la célula beta, o sea, la apoptosis pancreática aparente que había se recupera. Bueno, hay otros parámetros que tendríamos que considerar. ¿Por cuánto tiempo se remite la diabetes? ¿O por cuánto tiempo voy a tener mi examen de sangre de glucosa y glicosilada normal? ¿Y por cuánto tiempo mi célula beta o mi páncreas se ha recuperado? Si se mantiene la disminución del peso de 8.6% o 15 kilos a través de un año, o si lo mantenemos más años. Nos dice también esta institución que observó a lo largo del tiempo que al año la cantidad de diabetes que había remitido se reduce en 30%. Y esto suele suceder básicamente porque no necesitamos bajar solamente 15 kilos, sino que necesitamos seguir mejorando ese peso más largo tiempo, más años, para poder eliminar este pequeño fracaso que nos comentan los que han hecho los estudios observacionales de todos los pacientes que se han propuesto remitir su diabetes. Bueno, existen también marcadores fisiológicos que se estudian. Los marcadores fisiológicos son la mejoría del metabolismo hidrocarbonatado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablo de carbohidrato estoy hablando de glucosa.
Entonces, si este marcador lo tomo en cuenta, principalmente debo evaluar la glucosa que se mantenga en su valor normal, de 100 a menos. También podemos medir el aumento de la oxintomodulina. ¿Qué es la oxintomodulina? Este es una hormona intestinal que tiene que ver con la eliminación del apetito o la saciedad. Disminuye en el diabético, pero si bajamos de peso, la oxintomodulina en el intestino vuelve a producirse en sus valores normales, vuelve a aumentar y eso hace que nuevamente yo tenga saciedad. El aumento del péptido YY. Este es otra hormona intestinal que en el diabético disminuye. Y si disminuye, colabora incluso con el defecto mayor de la célula beta del páncreas. Si bajo de peso, aumenta esta hormona intestinal. Y esto tiene efecto antiapoptótico, es decir, el aumentar la producción de esta hormona al bajar de peso hace que mi páncreas también se recupere. La grelina. La grelina tiene un efecto contrario. La grelina es orexigénica, o sea, más bien me da apetito, pero si bajo de peso, disminuye. Eso quiere decir que en el paciente diabético la grelina está aumentada. Entonces, si bajo de peso, disminuye. Nueva colaboración para poder mejorar la glucosa o el metabolismo hidrocarbonatado. Aquí tenemos dos hormonas más, GLP-1 y GIP. Estas dos hormonas también son hormonas intestinales, que en el diabético también está disminuido. La función de esta hormona, el GLP-1, es que cuando se libera del intestino y a través de sangre llega al páncreas, esta hormona hace que el páncreas produzca insulina. Pero en el diabético esto está disminuido. Por lo tanto, colabora a que el páncreas se siga deteriorando. Entonces, si bajo de peso, el GLP-1 aumenta. El GIP también aumenta. Entonces, tengo dos hormonas más que tienen un efecto antiapoptótico de la célula beta. Al revés, hay una disminución de glucagón, porque el glucagón siempre hace lo contrario de estas hormonas, del GLP-1 o el GIP, o hace el efecto contrario de la insulina. Folistatina. La folistatina es otra sustancia intestinal que tiene el mismo efecto anorexigénico de la oxintomodulina, del péptido Y, que al bajar de peso igual aumenta y me trae beneficios en la recuperación de célula beta. Por lo tanto, todas estas hormonas que se recuperan en el intestino al bajar de peso, aumenta la saciedad, ya no voy a tener mucho apetito, mejoran la función de mi célula pancreática y mejoran o aumentan la sensibilidad a la insulina hepática. Este efecto hace que yo mantenga mi glucosa controlada. Bueno, entonces, si lo resumimos en números concretos para decir que la diabetes ha remitido, tenemos lo siguiente. Yo puedo sospechar que ya no puedo remitir la diabetes en un diabético que tiene mayor de 50 años, que su diabetes tiene una larga evolución o que simplemente haya sido una personita que no se ha controlado correctamente. Esas personitas que a veces toman un mes el tratamiento, el otro mes lo dejan, vuelven a tomar, vuelven a dejarlo en ese plan. Si hemos sido un paciente, si he sido un paciente de esa forma de control, definitivamente que aquí sospecho que no se va a poder remitir la diabetes. Y por el último, si tengo un paciente en el cual el tratamiento ya es insulina,
Entonces, definitivamente también se sospecha que es muy difícil remitir a pacientes con estas características. Bueno, y aquí tengo los parámetros analíticos para decir que nuestro paciente tiene una remisión de diabetes. En una consulta con nuestro paciente, de costumbre, de hábito, pedimos la hemoglobina glicosilada y la glucosa mínimamente. Entonces, hablamos de una remisión parcial, o sea, más o menos, cuando tenemos una hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.5 y una glucosa en ayunas de 100 a 125 durante un año. Hablamos de una remisión total si la glicosilada está menos de 5.7 y la glucosa menor de 100 durante un año. Y hablamos de una remisión prolongada si estos parámetros de remisión total permanecen más de 5 años. A ver, seguimos. Entonces, aquí tenemos la evidencia científica de la Asociación de Diabetes Americana, de otros grupos de estudio, Burward et al., que hizo una revisión sistemática de cirugía bariátrica. Lo que pasa es que la cirugía bariátrica es una forma de bajar de peso, ¿no? Finalmente, los parámetros son los mismos que se evalúan. Y otros autores que proponen también en diferentes estudios observacionales junto con la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ellos también nos dan ese mismo parámetro que dijimos, remisión parcial, remisión completa o remisión de largo tiempo, ¿no? Durante un año y si es hasta los 5 años. Bueno, sobre esta situación tiene implicancias no solamente presentes, sino futuras. Se habla de códigos. Acuérdense que cuando vamos a la consulta, ya sea en clínicas, ya sea en el hospital, hay códigos que uno coloca en las historias clínicas que les va a servir para poderles evaluar. Entonces, esos códigos también ya se están colocando en el cuadro internacional de codificación de enfermedades. La diabetes resuelta tiene este código, H212. Y la diabetes en remisión, el CIE 10P. Estos códigos son importantísimos porque de pronto, imagínense, nos dicen que tenemos una diabetes resuelta, H212, definitivamente los seguros no van a tener objeción en dar una prima amplia que me cubra cualquier consulta que yo vaya a hacer en el futuro. Pero si digo que es una diabetes o si me ponen un código que es una diabetes, los seguros apartan esa enfermedad y no lo cubren en ninguna consulta que yo haga sobre la glucosa. Entonces, realmente es importantísimo esta creación de códigos porque tiene implicancia en diversas situaciones, en trámites bancarios, etcétera, en diversas situaciones. Entonces, ¿cuáles serían las dificultades para la remisión? También hay instituciones que evalúan este parámetro, dificultades para la remisión. Si tenemos una disminución de peso sostenido del 10% o 15 kilos, ¿no? Es difícil según la Collegiate Intercollege Guidance New. Existen factores físicos, sociales, emocionales. ¿A qué nos referimos con esto? Los factores físicos se trata de que muchas veces, bueno, les cuento ejemplos a veces en la consulta, cuando empezamos con las personas a bajar 5 kilos, 10 kilos, de pronto nos ve un familiar que no nos ha visto tanto tiempo y los familiares le comentan a esta persona y le dicen, has bajado tanto de peso, uy, estás flaca. Estos factores físicos, bueno, hacen que la persona o no regrese a la consulta porque ya le dijeron que está muy flaca, o simplemente es que ella decide buscar otra opinión sobre el peso.
A esto nos referimos de factores físicos fijados. Otro ejemplo, miren, a veces en la consulta también recibo a una persona mayor que trae a su nieto tiene un peso adecuado, es delgado. Bueno, a mí me encantan verlos delgados, ¿no? Porque esa es la parte adecuada para la salud. Y la señora mayor o la abuelita me dice, vengo para que lo suba de peso a mi nieto. Yo observo, la verdad es que veo un jovencito, un adolescente, con un peso bastante simpático para mí. Y cuando empezamos a interrogar a toda la familia, la verdad es que toda la familia está dentro de una evaluación de sobrepeso, obesidad en diversos grados. Y la persona que lo trajeron en la consulta es el único que está delgado. Entonces, a esto nos referimos sobre el factor físico. Toda la familia ya tiene un esquema en el cerebrito de que el mayor grosor es lo normal. Cuando ven un delgado, en la familia, el único delgado, es tan difícil que crean que eso es normal. Entonces, en la consulta, esos parámetros tenemos que romperlos. Por lo tanto, esto hace que el aprendizaje o el entendimiento de esta parte se alargue un poco más de tiempo. Cuando nos referimos a sociales, factores sociales, emocionales, nos referimos a que si yo tengo un esposo gordito y yo quiero bajar a la señora, la quiero bajar, es diabética y la quiero bajar, si el esposo es gordito, siempre va a estar ahí diciéndole, no, ya estás bajando mucho, ya está muy flaca, ¿no? Eso es una parte. Y hay otra parte también que a veces el diabético baja de peso por consumo. Es decir, si su glucosa está muy alta, ¿no? Si está muy alta, en ese paciente diabético la glucosa va a estar eliminándose por la orina. Entonces, prácticamente lo que come o lo que se alimenta no lo va a asimilar fácilmente porque todo lo elimina por la orina y empieza a bajar de peso. Eso se llama bajar de peso por consumo, que realmente no es una bonita forma de bajar de peso porque eso maltrata los órganos internos. Entonces, cuando empezamos el tratamiento, empiezan a subir de peso. Y eso es lo que la familia quiere porque para ellos es salud. Entonces, esto es otra barrera emocional en la cual tenemos que romper, porque si inicialmente bajaron de peso y se fijaron en el cerebrito que están muy flacos, que están consumidos, vuelven a subir de peso. Cuando normalmente nosotros lo que queremos es que no importa si han bajado de peso por consumo, pero realmente queremos que se queden ahí, pero se van a quedar ahí aprendiendo a comer, consumiendo lo necesario en alimentos y obviamente ya con un tratamiento adecuado que le mejore la funcionalidad del páncreas o que se mejore el control de la glucosa. Y finalmente, hablamos también de habilidades de autorregulación. ¿A qué me refiero con este término? Les doy un ejemplo. En la consulta, una jovencita que se va a casar, ¿no? Si se va a casar y está gordita, despachadita, pues el matrimonio es un estímulo. Así que ella, como sea, desarrolla habilidades para poder cumplir la dieta, la perfección, las indicaciones tal como se dicen, sin desviarse. En esa persona, por ejemplo, debido a su estímulo, no le interesa escuchar a nadie más, solamente hace lo que le dice su médico y bueno, logran rápidamente mejorar ese peso. Y la otra parte, en autorregulación, también lo vemos en las personas con un carácter decisivo. Dicen, yo lo hago y yo lo hago. Pero bueno, no todas las personas tenemos esa capacidad de decisión así rápidamente y hacerlo, ¿no? Bueno, tenemos dos instituciones más que les estoy mencionando aquí. Son instituciones mundiales también que se dedican a ver este tema. Ellas tienen alguna proposición a futuro. A futuro no solamente es los códigos, no solamente es afianzar estos diagnósticos en la consulta, sino que a futuro proponen remisión de la diabetes mellitus como un objetivo incentivado.
Lo que quiere decir que en algunos países europeos, americanos incluso, le proponen un incentivo a la persona. Si tú bajas de peso 10 kilos, bueno, tienes un sueldo, tienes un bono, tienes doble sueldo del trabajo. En Europa, por ejemplo, estuve escuchando por ahí un video en Inglaterra que estaban proponiendo un bono anual del 50% de su sueldo si es que bajaban de peso 3 kilos por mes durante un año. Interesante. Creo que esto también, pienso que en el futuro, este incentivo también tendría que darse a nivel de todos los países, a nivel del mundo. Porque, como les acabo de decir, la diabetes cada año suma en porcentaje de su población. Si esto sigue, entonces esto es una de las formas que podría verse y proponerse en cada país. Esta noche también me van a decir ustedes cuál es su incentivo. De repente se puede lograr a través de la amistad. A ver cómo hacemos el incentivo. Bueno, resumimos los beneficios de la remisión de la diabetes. Decíamos, tendríamos menos restricción en bancos porque siempre miran si somos, si tenemos alguna patología por ahí que impida después trabajar. Tendríamos mayores beneficios en las hipotecas, las primas de seguro, el trabajo. Esto yo creo que también es un incentivo para poder empezar a trabajar en aquellas cosas que nos van a hacer remitir la diabetes. Y finalmente tendríamos un valor de éxito sanitario si es que, bueno, nos proponemos acompañar también a todo el sector salud que se propone cumplir estas metas. Entonces, futuramente se propone, si 2 resultados de remisión cada 2 meses con revisión anual, se confirma la remisión y el médico automáticamente tendría que colocar el código de remisión de diabetes en su historia, ya sea un hospital, ya sea una clínica. Faltan criterios para codificar otras cosas, remisión parcial, remisión de largo plazo, y quizá otras cosas más podrían haber en el futuro, porque la verdad esto no es muy antiguo, todo esto se está viendo desde hace 10 años acá, sin embargo se está viendo que es posible la remisión de la diabetes. Aquí les dejo algunas de las revistas con el idioma un poco más, mucho más clarito para aquellos que quieren de repente alargar un poquito este tema. Muchísimas gracias. Yo creo que ahora sí estamos aptos para que me digan quién quiere la remisión de la diabetes. Listo, doctora. Entonces, ahora sí vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Los invitamos a que hagan todas sus preguntas y consultas. Y vamos a empezar con la pregunta que nos habían planteado durante la charla. A ver. Comentan lo siguiente, ¿no? Y de repente reforzar el concepto. Dice, entiendo que remisión es el control por 5 años con glucosa normal. Entonces, esa es la pregunta que nos hacen. ¿Es así ese concepto de 5 años para hablar de remisión de diabetes? Ok, esa expresión exacta ya se afirma como para colocar el código en una historia clínica que es una diabetes en remisión, lo que significa que ya no tengo la diabetes. Y es que aquí yo tendría que comentar un poquito más. Miren, decíamos que la diabetes es deterioro de páncreas, ¿no es cierto? Pero puede ser un deterioro de 1% o 2%, que la verdad es poquito, 3%, 4%. Entonces, si al comienzo del problema yo controlo la glucosa, controlo la hemoglobina glicosilada y luego voy al siguiente objetivo que es mejorar el peso, bajar de peso, la verdad es que las personas que están en su peso ideal, nadie requerimos más del 50% de páncreas para poder metabolizar tranquilamente la glucosa. Entonces, a eso tengo que hacer la comparación en el sentido de que, efectivamente, si 5 años mantengo estos parámetros
yo tendría que pensar que es porque llegué a mi peso ideal. Y si llegué a mi peso ideal en los 5 años, solo estoy utilizando 50% de páncreas y tengo 40% de páncreas que está en reposo. Por lo tanto, sí puedo hablar de remisión en el sentido de diagnóstico. Distinto sería si yo ya me voy a estudiar cada molécula de cada célula pancreática. Esa es otra cosa ya, pero sí puedo hablar de remisión. Listo, acá ya empiezan a salir las preguntas y una consulta que nos hacen es, ¿hay remisión de diabetes en pacientes que ya utilizan insulina? A ver, eso fue uno de los criterios que coloqué, que aquella persona que usa insulina tal vez no se pueda remitir su diabetes, pero aquí tengo que hacer dos diferencias. Si yo tengo mi paciente en la consulta y me dice, doctora, me han diagnosticado diabetes hace 2 semanas y estuve en el hospital y me han puesto insulina. Bueno, lo primero que tengo que pensar es que ese paciente no es insulino dependiente. Lo que pasa es que le colocaron la insulina porque estaba hospitalizado. Y porque estando hospitalizado, siempre se usa insulina para evitar contrarrestar con otros medicamentos que se usa en hospitalización. Entonces, este paciente no es insulino dependiente. Pero si al revés, tengo yo un paciente que me dice, estoy usando 30 unidades de insulina, 20 unidades de insulina por 10 años ya, a ni hablar. Entonces, esto sí me dice que es un paciente insulino dependiente y que probablemente ya no tenga ni 50% de páncreas funcionante. Entonces, para yo tener una remisión, tiene que ser un deterioro pancreático pequeño. Gracias, nos queda totalmente claro. Y hay una pregunta que nos hacen. Es, en caso de una persona con diabetes, pero con un peso, entiendo, normal, es lo que nos ponen, delgado incluso. Ok. Tenemos que guiarnos por la hemoglobina glicosilada para definir si es una diabetes. Ya, aquí debo aclarar dos cosas. En principio, es muy raro que la diabetes mellitus 2 o que el deterioro pancreático empiece con peso normal. Es raro. Por lo tanto, no, ahí tengo que hacer más preguntas para ver por qué me dicen tengo peso normal. Y la otra cosa es que yo ya tengo una persona con peso normal porque ya bajó de peso. Si ya bajó de peso, entonces allí me toca evaluar estos parámetros, hemoglobina glicosilada y glucosa. Pero también tengo que ver otra cosa. Si ese peso fue mejorado por consumo, es decir, por una diabetes mal controlada, o si realmente fue porque me puse a hacer la dieta y a rajatabla, bueno, disculpen el término, dije, hoy bajo de peso y esa persona lo hizo. Pero si es un peso normal que tengo ahora, evaluado por el índice de masa corporal, pero fue que bajé por consumo, ahí es otra cosa. Tendría que conversar un poquito más con mi paciente para ver a qué se refiere peso adecuado, ¿no? Y aclarar estas dudas que estoy en estos momentos. Claro, claro, nos queda totalmente claro lo que nos comenta. Y creo que aquí hay una consulta que nos dice una de las personas que nos ha estado escuchando y nos dice, ¿la remisión de diabetes se da cuando tengo tratamiento, estoy en tratamiento de mi diabetes y logro controlar mi glucosa con un valor por debajo de 110? Si soy un paciente con estas características, ¿soy un paciente con una diabetes en remisión o es una diabetes controlada? Ya, para hablar como decía, yo puedo tener un paciente que quiere remitir su diabetes con un deterioro pancreático de 5% o 30%, pero si ese paciente así tenga un 30% de deterioro pancreático, es decir, una diabetes de unos 5 o 8 años, si ese paciente está con el peso ideal, buen tiempo, 5 años, y con los parámetros de glicosilada normal y glucosa normal, pues claro, podemos hablar de remisión.
Para la remisión, doctora, ¿tiene que el paciente estar medicado o sin medicación? En ese caso, porque de repente ahí queda la duda, ¿no? Al Para hablar de comienzo, claro, al comienzo, si la glicosilada está por encima de los valores que hemos comentado, claro, hay que medicarlo. Pero si baja y luego él aprende mejores estilos de vida, come mejor, hace ejercicio y sin medicación ya logra mantenerlo esto en ese tiempo que estamos diciendo, remitido. Genial. Entonces nos queda claro que para hablar de remisión es una persona sin medicación y 5 años idealmente, ¿no es cierto? Así Wow. es, así es. Después vamos a ver, acá tenemos una pregunta. Dice, buenas noches, doctora, por su ponencia le dan las gracias. ¿Existe alguna prueba para saber si el páncreas está apto para un proceso de remisión? Esa es la pregunta. La prueba indirecta es la evaluación de la glucosa y hemoglobina glicosilada. Una prueba un poco más directa es dosar la insulina y el péptido C. Dosar la insulina, cuando el paciente ya está buen tiempo sin medicamentos, la insulina me va a indicar la cantidad de secreción fisiológica que tiene el páncreas. Pero hay un inconveniente porque la insulina tiene un tiempo de vida media, después que el páncreas lo secreta, un tiempo de vida media de 3 minutos. Por lo tanto, bien puedo cogerlo en el pico de secreción y voy a obtener el valor correcto que mi páncreas está trabajando, y si cojo en el pico de bajada, no me va a dar un parámetro adecuado. Sin embargo, el péptido C, que es otra hormona pancreática, y que se secreta junto con la insulina, siempre se secreta junto con la insulina. El péptido C tiene una vida media de 8 horas en sangre. Por lo tanto, cuando yo quiero evaluar la secreción fisiológica de insulina en el páncreas, es mejor dosar el péptido C y con eso obtengo el grado de funcionalidad pancreática. Nos queda totalmente claro lo que nos comenta. Y ahí vi una pregunta, ¿no? Y una persona que nos ha visto, ¿cómo hacer para bajar de peso de manera sostenible? ¿Qué Ok. podemos hacer? O si usted tiene algunas recomendaciones frente a esta opción. Perfecto. Partamos del punto en que, ¿por qué soy despachadito? ¿Por qué soy gordito? Bueno, aquí hay varias cosas. En principio es el hábito de comer una cantidad mayor de la que el cuerpo necesita. Cuando yo quiero conservar un peso ideal, yo tengo que aprender a consumir aquello que lo quemo, haciendo ejercicio o mi movimiento en mi casa o en el hospital, en fin. Entonces, tenemos que aprender a comer exactamente lo que quemo. Eso nos lo puede enseñar el endocrinólogo, el nutricionista con más calma, decirnos, nosotros tenemos que decirle, a ver, señorita nutricionista, yo camino 30 cuadras por día y en mi casa pues me muevo esto. Con esa información, la nutricionista o el endocrino le va a decir, ok, para este movimiento, tu desayuno tiene que ser tantos gramos de pan, tantos gramos de quesito, tantos gramos de palta, en fin, tu almuerzo tiene que ser tantos gramos de esto, tantos gramos de esto. Entonces, en términos comunes, que ya más o menos sé cuánto quemamos en Lima, se los comento, nosotros en Lima quemamos más o menos 1.200 calorías. Por lo tanto, tenemos que aprender a consumir esas 1.200 calorías repartidas en un desayuno, en un almuerzo y en una cena. Y esas 1.200 calorías que yo consumo se quema en dos cosas. Primero, lo quemo la mitad en el gasto basal. ¿Qué es el gasto basal? Eso es lo que yo hago en casa. En casa, después de dormir, me levanto, me peino, me cepillo, voy al baño, agarro la escoba un ratito por ahí, pongo agüita al macetero, ahí quemo 600 aproximadamente. Y la otra mitad lo tengo que quemar caminando fuera de casa, fuera del trabajo, aproximadamente 3 kilómetros por día. Aquí tenemos que aclarar porque a veces los pacientitos me dicen, yo camino 4 horas. Ciertos amigos testigos de Jehová caminan 4 horas, pero se van caminando como tortuguitas hasta la esquina.
Entonces eso no es caminar. Aquí hay que evaluar en kilómetros. Si yo camino 3 kilómetros por día, no importa la velocidad, no importa el tiempo. Entonces yo tengo que aprender a consumir para caminar fuera de casa esos 3 kilómetros por día y además para mi gasto basal. Pero ¿cuál es el otro problema? El otro problema es que si yo tengo una persona bastante gordita, pues ya se vuelve ansioso y muy comelón. El cerebro no le acepta que coma menos. Entonces ahí se entra a tallar con otras cosas. Bueno, la medicina endocrina ahora también tiene algunos fármacos que quitan apetito, quitan ansiedad. Pero como acabo de decir, los fármacos no es para bajar de peso, es para quitar el apetito mientras me enseñen cómo comer. Si tomamos esos fármacos sin aprender a comer, se los aseguro que van a bajar un poquito y ¡brum!, van a retornar con el peso. Y eso no es correcto. Así que solución hay, pero toda cosa hay que hacerlo con seriedad. Muchísimas gracias, doctora. Y hay una pregunta, y es en relación a los puntos mayores. Y dice, una persona mayor de 75 años que cumple los criterios de remisión, ¿no? Hemoglobina glicosilada, en personas de esta edad se puede hablar también de diabetes en remisión, solo en personas jóvenes. En cualquier edad, porque cuando yo digo a una persona, ya sea de 5 años, de 15 años, de 40, de 80, cuando le digo usted tiene diabetes, le estoy diciendo a esta edad ya empezó con deterioro pancreático. Entonces, en cualquier edad es este concepto de empezar deterioro pancreático o empezar con el problema de la diabetes. Muchísimas gracias. Y esta pregunta que nos hace, ¿no? Y es de un paciente y nos comenta, ¿no? Una persona de 67 años, que hace 2 años tiene el diagnóstico de diabetes, pero ha bajado de peso y su glucosa está controlada, ¿no? Con 2 años de enfermedad. En este caso, ¿podría en el tiempo darse una remisión del cuadro? Si bajó de peso aprendiendo a comer, es cuestión de que él se ponga en práctica estos parámetros analíticos en el tiempo, porque apenas tiene 2 años. Entonces, si ya tiene 2 años y antes no lo ha hecho, pues ahora puede empezar con la glicosilada, la glucosa. Y si esto lo sostiene, ni hablar, hablamos de revisión. Después nos hicieron una pregunta y era la siguiente. ¿Cuántas veces tengo que hacerme los controles para decir que estoy en remisión? ¿Una vez al año, cada 6 meses mantener estos valores por debajo de glucosa y hemoglobina glicosilada? ¿O hay una periodicidad en el control para decir que existe la remisión? Sí, a ver, protocolarmente, o sea, los protocolos nos alcanzan una sugerencia y nos dicen que la glicosilada hay que tomarla cada 3 meses. Sin embargo, si yo quiero empezar a hablar lo más pronto posible de remisión, en una persona que baja de peso rápidamente, se alinea rápidamente al ejercicio, y viene a mi primera consulta con glicosilada de 8, por ejemplo, no voy a esperar 3 meses, porque si en un mes esa persona bajó 5 kilos y ya es deportista y ya aprendió a comer, de hecho que en un mes ya puedo empezar la contabilidad de estos para. En un mes de seguro que la glicosilada no esté en 8, ya debería de estar en 5.7. Entonces ahí inicia mi conteo. Si de allí cuento a través del tiempo, los 5 años, sí, hablo de remisión. Y doctor, la pregunta del millón. 5 años, ya remití mi diabetes, ¿eso significa de que ya no voy a tener diabetes o siempre está el riesgo latente? A ver, lo lógico es pensar que en 5 años, si en 5 años he mantenido estos parámetros, también debo pensar que si 5 años me he mantenido en el peso ideal y ejercicio,
Yo pregunto, si 5 años ya tengo este peso, ya me acostumbré a comer esa cantidad, ya me acostumbré a hacer ejercicio, ¿habrá posibilidad de retorno? Lo cierto es que los estudios todavía no han hecho de esto a largo tiempo. Di un valor en el sentido de que aquellas personas que bajaron el primer año 15 kilos o 10% de su peso, vimos que de todo este grupo que bajó de peso, al año ya había una recaída de 30% de personas. Entonces, yo hablo de criterios que hasta los 5 años hablamos de remisión, pero si al año he visto 30% de recaída, a los 2, ¿cuánto habrá? A los 3, ¿cuánto habrá? Entonces, aquí lo que falta es cumplir ese reto de 5 años, que todavía no hay estudios amplios como para ver qué porcentaje de personas lograron mantener ese tiempo. Listo. Nos queda claro lo que nos comenta. Y hay una pregunta y nos hacemos aparte de la glucosa y la hemoglobina glicosilada, para hablar de remisión de repente hay que hacer otro tipo de prueba laboratorial, péptido C, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, o solo con estos dos conceptos y los 5 años podemos pensar de que no se requiere otro tipo. Lo que pasa es que cuando hablamos de glucosa alta estamos hablando de deterioro de páncreas. Cuando hablo de deterioro de páncreas, hablo de glucosa que me está sobrando, hablo de glicosilada, que es un efecto de la glucosa alta. Entonces, solamente estos tres se engloban, ¿no? Entonces, solamente esto necesito para hacer el seguimiento. Pero si es un diabético que ha tenido muchos más años y que sospecho en otras complicaciones, de hecho que tengo que tomar en cuenta evaluación de otros órganos. Pero para hablar de remisión, realmente son en personas que están empezando recién, ¿no es cierto? Entonces en ellos no necesito otro tipo de evaluación. Claro, nos queda claro. Más bien, gracias, doctora Becerra. Hemos tratado, creo, de responder la gran mayoría de preguntas que nos han ido formulando, ¿no? En su mayoría. No sé si usted quisiera de repente dar unas últimas palabras, unas últimas recomendaciones, todas estas personas que nos han acompañado el día de hoy. Ok, bueno, agradecer a todos los que me están escuchando. De hecho que yo sé que hay algunos que ya están pensando, a ver, yo soy el candidato, ¿no es cierto? De hecho que sí hay forma. Incluso miren, también quisiera comentarles, aquellas personas que son insulino dependientes, aún sean insulino dependientes, siempre también nos conviene mejorar el peso, hacer ejercicio. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, ya no voy a recuperar el páncreas, pero ¿por qué me conviene no desmayar en el sentido de que tengo que cultivar los estilos de vida? Porque mientras más despachadito esté y usando insulina, la cantidad de insulina que voy a utilizar es más insulina, más gordito, menos ejercicio, la cantidad de insulina es mayor. Entonces, aún sea insulino dependiente, más delgadito y más ejercicio, menos insulina. Así que también tengo un objetivo en la persona que es insulino dependiente. Entonces, bueno, con estos dos grupos de amigos que nos están escuchando, y se estarán evaluando, así que en ambos tenemos que seguir haciendo acciones para que la calidad de vida sea mejor. Y en aquellas personas que han visto que están en ese grupo, bueno, pues, miren, y yo ya quisiera ver el primer grupo peruano, que podamos decir, remitido aquí, a ver, ¿quién dijo yo? Junto con José Luis podríamos ponernos ese reto, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Entonces, doctora, más bien, muchísimas gracias nuevamente por haber estado hoy con nosotros y habernos, pues, guiado y enseñado un nuevo concepto, ¿no? Este concepto nuevo que usted nos comenta de diabetes a remisión, que es una esperanza, ¿no? Porque a veces uno cuando escucha el diagnóstico de diabetes piensa que ya no hay vuelta atrás. Exacto. Soy diabético y esto me va a acompañar y es una cruz que voy a cargar de repente, ¿no? Pero como usted ha mencionado, hay una esperanza. Exacto, entonces hay una solución frente a este problema
y está creo Así que es. en nuestros hábitos saludables. Exacto. Así que muchísimas gracias. Sí, Un fuerte abrazo para usted. y nuevamente agradecer al Laboratorio Vago, porque fíjate, esta es una de las formas que nos información a nuestros amigos pacientes y que tomen cada vez más los conceptos actuales, porque la verdad que a veces las consultas en hospitales o en diferentes lugares son tan cortas que no nos permite ampliar y ofrecer más opciones. Y este medio es uno de ellos. Así que muchísimas gracias y gracias a todos los que nos han escuchado. Seguramente seguiremos comentando y trayendo más de ciencia. Muchísimas gracias, doctora. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están oyendo el día de hoy. Hacerles presente que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook y también en Instagram. Y esta charla va a estar reproducida luego para que la puedan volver a ver. En los próximos días estará disponible en nuestro canal. Muchísimas gracias. Cuídense, un abrazo. Mucho. Hasta luego.